Buenas tardes desde Fundación Ibercaja y bienvenidos a todos los que estáis detrás de las pantallas a nuestra última videoconferencia del ciclo Salud Mental Infanto-Juvenil, organizada por ASAME y Fundación Ibercaja y que lleva por título Separaciones y divorcios. ¿Tienen que ser traumático? Este ciclo surge por la necesidad de los jóvenes en tratar diferentes temas que pueden afectar a su salud mental y también por la necesidad de visibilizar a las personas que sufren algún tipo de trastorno mental y así poder ayudar a paliar la situación que estamos viviendo, poniendo el foco en los jóvenes de nuestra sociedad. Las cifras actuales en España son alarmantes, más de 2 millones de personas sufren algún cuadro depresivo y el 5% tiene diagnosticada ansiedad y la crisis sanitaria por la COVID-19 está pasando factura a nuestra salud mental y a la necesidad de tener una adecuada atención. En este ciclo hemos hablado del bienestar emocional, de las adicciones a las pantallas y redes sociales, a los problemas emocionales en la infancia, la violencia de género, la educación en valores, del abuso sexual, de los problemas de aprendizaje y de las altas capacidades, del acoso escolar y de si se puede o no modificar la conducta de nuestros hijos. Temas todos ellos tan interesantes que fueron abordados por más de 20 profesionales que nos hicieron poner el foco en la salud mental infanto-juvenil y la importancia de que en sanidad incrementen a los especialistas que atienden los problemas de salud mental. Y hoy, como colofón a este ciclo, en la charla se hablará sobre las consecuencias de las rupturas de pareja desde una perspectiva legal y sobre todo relacionada con la inteligencia emocional. Las ponentes analizarán las repercusiones sociales y darán las claves para afrontar separaciones y divorcios, salvaguardando el bienestar de los hijos. Cristina Sánchez es trabajadora social por la Universidad de Zaragoza, enfocada a su profesión en la defensa de la infancia, juventud y sus familias. Lleva más de 10 años trabajando la inteligencia emocional dentro y fuera de las aulas. Y Patricia Hernández es asesora jurídica de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental y de la Federación Salud Mental de Aragón. Licenciada en Derecho, desde hace más de 10 años trabaja en el ámbito social y en relación con la salud mental. Además, ha participado en numerosos foros en representación y defensa de los derechos e intereses de las personas que padecen un trastorno mental y de sus familiares. Desde Fundación Ibercaja queremos seguir colaborando y haciendo visible la salud mental, potenciando nuestra alianza con ASAME para que ya no se estigmatice a las personas que sufren y que normalicemos de una vez por todas nuestras emociones. Ahora sí, os dejo con Patricia Hernández y Cristina Sánchez. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Miriam, por la presentación. Gracias también a Fundación Ibercaja por haber hecho posible este ciclo, por poner el foco en la salud mental, por seguir apoyándonos en esta lucha diaria, sobre todo que se ha incrementado a raíz de la pandemia conocida por todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta charla en el día de hoy. Desde un punto de vista jurídico, sí que me gustaría comenzar haciendo algunas matizaciones en cuanto a la separación y el divorcio. No es lo mismo una separación que un divorcio, aunque coloquialmente podamos hablar de estoy separado, estoy divorciado y nos parezca lo mismo. La diferencia principal es que en la separación no hay disolución del vínculo matrimonial, hay una ruptura, una temporal, una suspensión, hay una suspensión, no una ruptura del vínculo matrimonial. Sin embargo, en el divorcio el vínculo matrimonial se disuelve y los cónyuges pueden volver a casarse con otras personas, cosa que no sucede en la separación. Mientras no se formaliza el divorcio, no se puede proceder a un nuevo matrimonio. ¿Qué tipos dentro del divorcio nos encontramos con diferentes tipos? Por un lado tenemos el divorcio de mutuo acuerdo y por otro lado tenemos el divorcio contencioso. Al hilo de la charla de hoy, no tiene por qué resultar traumático, sí que mi consejo como jurista y mi consejo como persona es que intentemos siempre una separación, un divorcio de mutuo acuerdo, porque ello evitará evidentemente problemas y traumas futuros y presentes. El divorcio de mutuo acuerdo evidentemente va a ser el menos perjudicial para las partes a la hora de llevar a cabo esa disolución del vínculo. ¿Por qué va a ser más beneficioso? Primero, porque es más rápido, menos costoso económicamente y emocionalmente, y porque si estamos de acuerdo en llevar a cabo ese
esa ruptura de la pareja que no de la familia. Quiero que quede muy claro en la charla de hoy que ni la separación ni el divorcio no es una ruptura de la familia, no debería serlo al menos, sino una ruptura de la pareja. Si ambos cónyuges están de acuerdo en un divorcio, siempre será más fácil solventar cualquier problema que se vaya produciendo pues, durante la tramitación del mismo o a futuro. En el divorcio contencioso, que es el otro tipo de divorcio, es evidente que es porque no se llega a un acuerdo y al final tiene que ser un juez el que dirima sobre las cuestiones que los cónyuges pongan encima de la mesa. El único requisito que es necesario para iniciar un divorcio es llevar al menos 3 meses casados. Tanto en el divorcio de mutuo acuerdo como en el divorcio contencioso habrá que elaborar un convenio regulador que regulará tanto las relaciones entre las partes como principalmente sobre los hijos comunes. Si estamos en un divorcio de mutuo acuerdo, ese convenio regulador evidentemente será elaborado de mutuo acuerdo por los cónyuges hasta ese momento, y si no, cada cónyuge elaborará su convenio regulador y al final será un juez el que determine las cláusulas de uno o de otro que se apliquen en la práctica. Para la formalización de un divorcio de mutuo acuerdo, si no hay hijos comunes, se puede hacer notarialmente, que es lo conocido como el divorcio exprés. Entonces, simplemente podríamos acudir a un notario con un convenio regulador, levantaríamos una escritura pública manifestando la voluntad inequívoca de ambas partes, en este caso de los cónyuges, de proceder a la disolución del vínculo y con los acuerdos establecidos, siempre y cuando no existan hijos comunes. El notario es verdad que tendrá que verificar la legalidad de ese acuerdo y que ese acuerdo no perjudica seriamente a ninguno de los cónyuges, porque en ese caso no debería autorizarlo. Una vez otorgada la escritura pública, para que ese divorcio formalizado notarialmente tenga efectos frente a terceros, deberá procederse a la inscripción en el registro civil, al igual que la sentencia de divorcio dictada en un procedimiento contencioso, porque mientras tanto no producirá efectos frente a terceros, frente al resto de la humanidad. Seguiremos siendo una pareja casada. En caso de que haya hijos menores, no es posible acudir al divorcio exprés ni por vía notarial. ¿Por qué? Porque siempre que hay hijos menores es obligatoria la intervención del Ministerio Fiscal en defensa de los intereses de estos. Ya sé que evidentemente se supone que los padres van a verificar el interés de los menores y van a intentar llegar a los acuerdos más favorables a estos, pero en todo caso sobre los padres está el Ministerio Fiscal, que es quien realmente velará porque los acuerdos adoptados por ambos o las controversias que se susciten se resuelvan siempre en interés del menor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento contencioso? Bueno, si no hemos podido llegar a un acuerdo lamentablemente entre las partes, una de ellas tendrá que interponer una demanda judicial de divorcio en la que aportará un convenio regulador. De esta demanda, una vez admitida a trámite, se dará traslado a la otra parte, quien tendrá un plazo para responder y formalizar también una propuesta de convenio regulador. Una vez que tengamos las dos propuestas encima de la mesa, el juez citará a un juicio, un día una vista, un juicio en el que se podrán aportar las pruebas que se consideren oportunas, salvo las pruebas documentales que deberán haber sido aportadas con la demanda y con la contestación. Y en esa vista, en ese juicio, se dirimirán todas las cartas que las partes pongan encima de la mesa y el juez al final, con todo, tomará una decisión, que podrá ser el acuerdo que haya aportado uno de los cónyuges, el otro, o un mix entre los dos, o incluso cuestiones en las que ni siquiera ellos hayan puesto encima de la mesa. Siempre, ya vuelvo a repetir, en interés del menor. Sí que es importante que, como he comentado, ni el divorcio, y me da igual que sea notarial o judicialmente, no producirá efectos más que, en el caso de que sea un divorcio contencioso, mediante la vía judicial, hasta que exista la sentencia o el decreto que así lo declare, sea inscrito en el registro civil, y en el caso del divorcio de mutuo acuerdo notarial o también denominado divorcio exprés, hasta que sea inscrita la escritura pública en el registro civil. Más adelante, al hilo de otras cuestiones que se han suscitado estos días en las redes de cara a la preparación de esta charla, sí que hablaré del tema de las posibles reconciliaciones que a veces se producen matrimoniales y que no es lo mismo en el ámbito de la separación que en el ámbito del divorcio. Hay otras cuestiones que, aunque no es el objeto de la charla de hoy, también afecta el hecho de que estemos separados o estemos divorciados, como en el caso de la pensión de viudedad. No es lo mismo el hecho de estar separado que el hecho de estar divorciado. No es lo mismo cobrar una pensión compensatoria que no cobrarla.
En el caso de las víctimas de violencia de género, además, también hay otras cuestiones que afectan al tema de la pensión de viudedad. El hecho es que cada caso y cada relación y cada pareja es un mundo, y cada divorcio, aunque hay muchas cosas que pueden ser conjuntas, al final cada divorcio es distinto, no solo precisamente porque las personas protagonistas del mismo somos distintas. Pero bueno, espero haber por lo menos dejado un poco claro encima de la mesa cuáles serían los trámites fundamentales, y ahora sí que me gustaría darle la palabra a mi compañera Cristina. Desde su experiencia profesional, ¿cuándo consideras tú, Cristina, que es conveniente tomar la decisión de separarse o de divorciarse? Pues bueno, muchas gracias, Patricia. La verdad que sí, que nos ha quedado bastante claro sobre qué cuestiones que bueno, al resto de los mortales no son muy difíciles de poder asimilar. En referencia a la pregunta que me has hecho, bueno, pues considero que es una pregunta muy importante, ya que en muchas ocasiones nos encontramos con matrimonios que no quieren separarse hasta que sus hijos sean mayores, creyendo o con la creencia de que de esa manera no va a ser tan traumático para sus hijos. Pero la realidad muchas veces es la contraria, y lo único que están consiguiendo con esto es que sus hijos e hijas crezcan en un hogar hostil, donde no hay amor ni relaciones sanas. Si te das cuenta, cuando nosotros hacemos eso, les estamos mandando un mensaje de que todo vale y que hay que aguantar. Y ese mensaje en ocasiones puede llevar a que ellos mismos repitan ese patrón y en su futuro formen relaciones tóxicas. Hay investigaciones al respecto que han demostrado que un tiempo antes de producirse el divorcio, las desavenencias entre los padres, que obviamente pues, un matrimonio que va a separarse tiene, ya producen consecuencias en los hijos mucho antes de que se produzca esa separación. De hecho, a nuestra consulta de infanto-juvenil vienen padres con sus hijos que creen que los problemas, digamos, que han identificado los han atribuido al divorcio, pero en realidad ya estaban presentes mucho antes de que se produjese esa separación, ¿vale? Y es de lo que hablamos, de haber vivido esas situaciones en el domicilio. De igual forma, si aguantamos por ellos, cuando tomemos la decisión también, creerán que ha sido por ellos y creerán que pueden revertir la situación. La mayoría de los hijos, no todos, pero sí la mayoría, cuando viven la separación de sus padres, van a fantasear con la idea de que estos vuelvan a estar juntos. Es importante hacerles saber que la decisión la están tomando dos adultos, independientemente de ellos, que no van a poder cambiarla y que se ha decidido porque va a ser para el bien de la familia. Por eso, en respuesta a tu pregunta, lo mejor es meditar muy bien la decisión y una vez que se tenga claro, comunicarla a nuestros hijos e hijas. Una cuestión, Cristina, ¿y cómo afecta, porque esto sucede muchas veces, parejas que toman la decisión de separarse y al cabo del tiempo deciden retomar la relación? Claro, ¿cómo afecta eso a nuestros hijos? ¿Cómo hay que, o sea, a veces pues equivocadamente, porque la ruptura no deja de ser un proceso de duelo en el que a veces no se superan las fases y creemos que podemos volver a conseguirlo? ¿Cómo puede afectar ese ir y venir a nuestros hijos y cómo hay que llevar esa situación? Pues obviamente les afecta, pero nosotros en general un buen consejo sería que, ya que son los adultos los que no lo están teniendo claro, no alimenten esas esperanzas. Si está prevista una reconciliación, que se haga fuera del domicilio, como si estuvieran conociendo a una persona nueva. Sé que es difícil, porque uno de ellos está volviendo a su casa, pues porque son sus hijos, pero cuando no lo tienen claro, lo único que van a hacer va a ser revivir ese proceso todo el tiempo en los menores, que no les den la opción de superarlo y sobre todo que esa fantasía o ese deseo, ese anhelo que tienen de que vuelva, lo único que les va a hacer es estar mucho más confusos. Para ello, lo mejor que intenten arreglar sus desavenencias o volverlo a intentar fuera. Si ya han comunicado esa noticia y ha pasado un tiempo, que hasta que no estén muy seguros no vuelvan. Vale. Ese sería el consejo que les podríamos dar. Y de cara a transmitir o a comunicar a nuestros hijos la decisión de divorciarnos o de separarnos, ¿es importante tener en cuenta la edad de nuestros hijos y qué consecuencias puede tener el divorcio en función de la edad de nuestros hijos?
Sí, a ver, es muy importante tener en cuenta la edad de los hijos porque obviamente no lo van a vivir de la misma forma los más pequeños que los adolescentes. Para ello tendremos en cuenta en primer lugar pues, la edad que tienen y adaptaremos nuestro lenguaje a esa edad, de tal forma que puedan entenderlo. En el caso, hay veces que nos preguntan, bueno, pero es que yo tengo 3 hijos y cada uno tiene una edad, se lo decimos por separado, juntos, bueno, pues lo más conveniente es comentarlo juntos, coger a tus hijos, siempre que se pueda, por favor, dar la noticia los dos progenitores, porque además vamos a reforzar el mensaje que les queremos dar. El mensaje que queremos dar es, aunque ellos se hayan separado, siguen siendo una familia, pues que mejor que dar la noticia en familia. ¿Vale? Entonces siempre, como digo, de forma conjunta. Sí que es cierto que luego esos niños de diferentes edades no van a formular las mismas preguntas. Pues no es lo mismo la pregunta que te puede hacer un niño de 7, 8 años que un adolescente de 16. Es importante que sepan que pueden preguntarnos las dudas que les vayan surgiendo. Y es más, o sea, ahí sí que pues aconsejamos responderles de forma individual y darles ese espacio a las dudas que puedan tener cada uno. Es más, no solo ofrecerles, debemos animarles a hacer preguntas y hablar de sus sentimientos y pensamientos. Con respecto a la pregunta que me hacía sobre las consecuencias, pues a ver, pueden ser muy variadas, obviamente, y va a depender de muchos factores. Hay algunas que son intrínsecas, independientes a la edad que vayan a tener, ¿vale? Como puede ser, pues lo que hablábamos, qué convivencia previa, cómo ha sido la convivencia antes de la separación, cómo se les ha dado la noticia, o cómo está siendo esa separación en un primer momento. Eso va a afectar independientemente de la edad que tengan y va a ser determinante a la hora de gestionarlo. Para ello, lo más importante es dejarles claro, pues lo que decíamos, que aunque sus padres ya no vayan a vivir juntos, van a seguir siendo una familia y que en ningún caso ellos han sido responsables de la ruptura. Algo que para nosotros es muy lógico, a ellos les cuesta no hacerse culpables, sobre todo en según qué edades. Otro de los aspectos que también es intrínseco y va a afectar es cómo lo vivamos nosotros. Hay que normalizarlo. Las relaciones sentimentales son voluntarias y que papá y mamá dejen de querer estar juntos puede ocurrir y no necesariamente va a haber culpables en esa situación y mucho menos los menores. Si nosotros lo vivimos como una tragedia, va a ser muy difícil que ellos no lo hagan. O sea, cuando una madre o un padre vienen con sus hijos y están fatal, pues pasando ese duelo que comentabas, es obvio que el menor, aunque solo sea en deferencia, también lo va a vivir como algo tremendo. Es muy importante también, aparte de normalizarlo, dejarles muy claro que esa relación, o sea, que se rompa esa relación no afecta en absoluto el amor que tienen sus hijos, sus padres por sus hijos. De nuevo, cuestiones que nos parecen obvias, nos encontramos con que luego no es así. Y el sentimiento de abandono de los hijos existe. Entonces, pues bueno, generalmente esas son las cuestiones así que más les va a afectar, independientemente, como decíamos, de la edad. Date cuenta de que los hijos van a querer saber qué va a cambiar en sus vidas cuando reciben la noticia, pues cómo va a ser su futuro próximo, dónde van a vivir, con quién van a pasar más tiempo. Si los padres somos capaces de responder a esas preguntas, su nivel de incertidumbre bajará y podrán expresar muchísimo, o sea, procesar mucho mejor el cambio. Aún así, intentando responder a tu pregunta, sí que hay consecuencias que van a depender de la edad. Sí, bueno, algunas de ellas se podrían catalogar un poquito, como decimos, por la edad de los hijos y me gustaría explicarlos empezando, por ejemplo, pues por los bebés de 0 a 1 año, ¿vale? Porque sí, lo notan y sí, les afecta. Date cuenta de que los bebés se dan cuenta perfectamente del clima emocional, sienten la tensión y el estado emocional de los padres. Es una fase de la vida en la que se empiezan a desarrollar la confianza en otros y en el mundo que nos rodea. Y lo más importante en esta fase, que a la vez sabemos por la experiencia que tenemos que es muy difícil, es que se pase el mayor tiempo posible con el bebé, los dos progenitores, porque va a ser lo que cree esos lazos afectivos del futuro. Claro, cuando una ruptura, el bebé tiene 0 a 1 año, algo ha ocurrido ahí muy reciente. Entonces sabemos que es difícil, pero sí que afecta y ese esfuerzo hay que hacerlo. En niños de 1 a 3 años, por ejemplo,
en esa etapa los menores creen que ellos son los responsables de todo lo que ocurre a su alrededor, son los auténticos protagonistas del mundo, claro, de todo lo que les rodea. Entonces puede presentarse en esa etapa la temida ansiedad por separación, ¿vale? Pues madres y padres, a lo mejor tú lo has vivido como profesional, de no quiero que vaya con su padre porque es que se me agarra, y sin embargo el otro progenitor te dice lo mismo cuando hacen ese intercambio del menor. Bueno, pues ahí tendremos que estar también muy atentos, ¿vale? Si nuestros hijos e hijas tienen esa edad y presentan según qué comportamientos, puede ser porque les esté afectando. En la etapa de los 3 a los 6 años, pues destaca el sentimiento de pérdida. Ellos ya lo están viviendo, ¿vale? Y de pérdida y de culpabilidad. Generalmente, en esta etapa, se produce un rechazo y suele ser hacia el padre no custodio. Estamos hablando, por supuesto, siempre en términos generales, ¿eh? Pero esto ocurre a su desarrollo cognitivo, que les impide entender lo que es una separación o un divorcio de manera pues, más amplia, y entonces ellos lo viven como la separación física, que es, ¿vale? Se han separado sus miembros de la familia. Entonces, claro, se corre un mayor riesgo de problemas a largo plazo en el desarrollo social y emocional, ¿vale? De los niños de esta etapa. Sobre todo por eso, porque suelen buscar como el responsable, el que se haya ido. Importante, ¿vale? Como nos hacían según qué preguntas. ¿Qué señales? Pues en esta edad, sobre todo, la tristeza, la confusión, terrores nocturnos, regresión a comportamientos inmaduros, apego extremo, mami, mami, papi, papi. Todas esas cuestiones son como señales de que también algo puede no estar yendo del todo bien. Niños de 6 a 12, de 5 a 12, pues bueno, en este momento empiezan a ser conscientes de lo que es una separación, un divorcio, lo han hablado con compañeros incluso del cole, que seguro que ya lo han vivido, y empiezan también a ver las consecuencias positivas que pueda tener, porque una separación también puede tener, pues eso, momentos positivos para los hijos e hijas en los que, pues, por supuesto, ya empiezan a sopesar que era mejor esta situación que vivir, pues a lo mejor entre discusiones, raramente suelen sentirse ya culpables, ya entienden que es una cuestión ajena a ellos. Lo que ocurre en esta edad es que se dan cuenta de lo que pasa, saben que hay un problema, que esto ha sido pues, algo que ha ocurrido, pero aún no tienen esas destrezas necesarias para lidiar con los conflictos, ¿vale? Se dan cuenta, como decimos, de que algo pasa, pero no saben muy bien en algunas ocasiones cómo reaccionar. Entonces, también tenemos que, sobre todo, potenciar la escucha activa con ellos, cómo se sienten, qué dudas tienen, intentar pasar más tiempo del que pasaríamos con ellos para que tengan esa confianza y, sobre todo, que no se sientan rechazados por ninguno de los padres, ¿vale? Esa sería lo más destacable en esas etapas. Y por último, pues en la adolescencia, de 13 a 18 años, esos adolescentes que pues, pueden saber gestionarlo o puede que no, porque es bastante variable. Nos encontramos, los compañeros psicólogos que los atienden se encuentran con problemas bastante comunes en esta edad, como pueden ser desórdenes en la conducta, comportamiento antisocial, consumo de drogas, depresión y, por ejemplo, otra que no se da en otras etapas, como puede ser la conducta sexual precoz y de riesgo, ¿vale? Lo bueno, entre comillas, de esta etapa es que les preocupa el impacto del divorcio, pero en sus relaciones, las que ellos van a tener, ¿vale? Se empiezan a preguntar pues, si existe de verdad el amor para siempre, si a ellos les pasará lo mismo, si tienen pareja, sienten dudas de sus propias capacidades pues eso, de a largo plazo, de cómo esto les va a afectar. Ahí ya sí que son ellos más conscientes. ¿Cuándo debemos o qué señales podemos ver en adolescentes de 13 a 18? ¿Cómo podemos saber si nuestros hijos no están procesándolo bien?
deberíamos de valorar la ira y hostilidad extrema, que sabemos que algunas veces pues, va intrínseca en la adolescencia, pero no sería lo común, actitud desafiante y sobre todo cuando existe preocupación, pues, por ejemplo, por temas de dinero, por asuntos financieros, por cuestiones que no deberían de ser de su edad, ¿vale? Si se aíslan y demás. Entonces, en estos aspectos sí que consideraríamos que no lo están procesando como deberían o que podríamos echarles una mano. Yo, de todas maneras, Patricia, sí que te quería preguntar, como abogada que ha tratado diferentes temas, casos de separación, si conoces parejas que hayan gestionado una ruptura de forma adecuada y hayan acabado bien y todo perfecto, porque claro, nosotros vemos la cara de ya las personas que vienen a nosotros con una problemática, pero tú lo has vivido, ¿cómo ha sido eso? Bueno, lo primero, darte las gracias, Cristina, porque creo que has hecho un recorrido súper, o sea, intenso en cada etapa y que nos has dejado cosas muy claras para los padres y que sí he conocido parejas que hayan sabido gestionar su ruptura. Me encantaría decir que muchas, no es lo habitual. Lamentablemente, cuando las parejas deciden divorciarse o separarse, es uno el que toma la decisión al final. Entonces, claro, evidentemente eso no es fácil para la otra persona porque en términos generales, sigue estando enamorada o sigue sintiendo un apego hacia el otro, con lo cual es muy difícil gestionar. En el caso de mi práctica, ¿cuándo he conseguido tramitar o gestionar divorcios de mutuo acuerdo? Siempre que no ha habido hijos. Es verdad, lamentablemente, cuando hemos tenido que debatir cuestiones económicas con los cónyuges, sí que ha sido posible llegar a acuerdos, evidentemente, y esto lo quiero dejar muy claro. Cuando se llega a acuerdos y queremos que ese acuerdo sea a futuro y que no sea lo que se suele decir vulgarmente para hoy hambre para mañana, son acuerdos que no dejan satisfecho totalmente a ninguna de las dos partes. Si cerramos un acuerdo en el que una de las partes está encantada de conocerse y la otra parte se queda con resquemor, ese acuerdo a futuro no va a funcionar. En cualquier ámbito, y en el matrimonial también. Cuando he gestionado separaciones de mutuo acuerdo, que no quiere decir que no sean traumáticas, pero bueno, que se ha conseguido llegar a un acuerdo generalmente cuando no hay hijos. Es verdad que desde un punto de vista jurídico es muy difícil afrontar o intentar separaciones de mutuo acuerdo, aunque las partes tengan distintos abogados, porque los intereses están muy encontrados. Es muy complicado y además el dolor está a flor de piel. Entonces, yo lo que intento hacer o lo que he intentado hacer ver a mis clientes muchas veces, ¿no? Porque no siempre se mide todo en términos de ganar o de perder. O sea, yo no cedo porque entonces pierdo. Ceder no es perder. Entonces hay que también saber distinguir lo que nos estamos jugando en este proceso, que en la mayoría de los casos es el bienestar de nuestros hijos. Entonces, lo primero es que las personas se pongan por delante de sus intereses y de sus sentimientos personales el interés y los sentimientos de sus hijos. A partir de ahí podremos intentar que la ruptura sea menos dolorosa. Nadie, ni un abogado, ni un psicólogo va a evitar el dolor. O sea, esto es así. Y una ruptura es una pérdida y por lo tanto conlleva dolor. Pero si conseguimos anteponer desde una buena gestión emocional, y esto más que jurídico es más psicológico, pero desde el punto de vista, porque a veces también los abogados hacemos un poco de psicólogos, sobre todo en temas de rupturas matrimoniales. Y es verdad que yo muchas veces digo que las personas primero necesitan llorar y echarlo todo fuera, y a partir de ahí podremos empezar a hablar y a gestionar la separación y el divorcio. Entonces, cuando una persona es capaz de asumir sus sentimientos, de gestionarlos de la mejor manera posible y de entender siempre que hay hijos, que por encima de y de su pareja o de sus parejas están los hijos, siempre será posible o más fácil intentar llevar una buena gestión del divorcio o de la separación. Sí que me gustaría, porque yo no soy experta en divorcios y separaciones, he llevado, pero mi ámbito es la salud mental. Pero sí que es verdad que con motivo del 40 aniversario de la reforma de la ley del divorcio, sí que se produjo el 22 de junio del 2021, que la norma es una reforma de 1981, sí que la Asociación Española de Abogados de Familia, la EAFA, estableció como una especie de decálogo que bueno, comentaba unas buenas prácticas, o sea, un buen divorcio en 10 reglas. Sí que me gustaría ponerlas porque además son de sentido común. No creo que las personas que nos están escuchando o que en un futuro vean esta charla les vaya a sorprender. En primer lugar, ¿qué es necesario para una buena gestión o una buena ruptura, por llamarlo de alguna manera? Mantener al margen del divorcio a los hijos.
vuelvo a repetir lo que decía al principio, se rompe la pareja, pero la familia no debe romperse. Otra cosa es que muchas veces se rompa, pero no debería romperse. Si los padres cooperan, el impacto psicológico en los menores va a ser mucho menor. Siempre se tiende, muchas veces cuando hay hijos, y en esto a lo mejor las mujeres somos más beligerantes porque los consideramos como algo nuestro, más que del padre, que es un sentimiento natural, o sea, esto es así. Pero se considera que los hijos son míos, los hijos no nos pertenecen, pero ni estemos casados ni rompamos el vínculo. Los hijos son personas autónomas independientes. Y también quiero dejar claro, estamos hablando de rupturas o separaciones en circunstancias normales, cuando no hay un problema añadido de violencia, de consumo, o sea, estamos hablando de unas rupturas entre dos personas, denominamos normal, aunque hoy en día no sé lo que es la normalidad. Entonces, cuando las personas que rompen ese vínculo son personas dentro de unos estándares, por favor, intentemos dejar a los hijos al margen, no los utilicemos como moneda de cambio ni como arma arrojadiza frente al otro progenitor. Pero además de que no lo hagamos nosotros, los progenitores, no permitamos que las familias de cada progenitor utilicen también a los niños, porque esto también es muy común, ¿eh? Lo habrás visto tú también. Sí, por supuesto. De hecho, es una de las cuestiones básicas para llevar una buena ruptura. Que no insultemos a los progenitores y sobre todo eso, que dejemos muy claro a las familias que no lo vamos a consentir, que por encima del amor, es que los niños y los adolescentes no entienden aún ni una, ¿cómo lo explicaría? Ni la infidelidad, ni que el padre o la madre haya arruinado a la familia, ni una dependencia, nada, o sea, es que les da igual porque por encima está su amor, el amor a su padre. Entonces, aunque crean las familias, sobre todo, esa abuela, ese abuelo, ese cuñado, que tienen la razón absoluta, no se les puede nunca decir a sus hijos. Vale, Nunca. me alegro que estemos de acuerdo. En ese aspecto, Luego, otra cuestión muy importante que establece la Asociación Española de Abogados de Familia, que no se deleguen los niños y adolescentes la toma de decisiones. O sea, no, ¿tú con quién quieres estar? No empecemos, no pongamos la pelota en el tejado ajeno. O sea, esta es una decisión de pareja, es una ruptura de la pareja, las decisiones la toma la pareja, evidentemente teniendo en cuenta por encima de todo el interés superior del menor. Pero no utilicemos a los niños para que decidan por vosotros. Y por supuesto, no hagamos una cosa que pasa muchas veces en las separaciones, que les obliguemos, o no conscientemente, pero sí inconscientemente, a adoptar roles que no le corresponden. No son ni amas de casa, no son ni recaderos, ni son, por supuesto, nuestro psicólogo personal. O sea, no nos desahoguemos los padres con los niños, ¿vale? Porque esto también se suele hacer. O dile a tu padre, no, los niños no son mensajeros, mantengámoslos al margen. O dile a tu madre, no. Entonces, luego hay que intentar racionalizar la situación. Yo sé que es muy complicado cuando se produce una ruptura y que al principio no va a ser fácil, pero bueno, si se consigue a mitad de proceso ya vamos bien, ¿vale? Dicen que normalmente se tarda un par de años, ¿no?, en que las personas que se separan, sobre todo las que no han tomado activamente la decisión de separarse, acepten y racionalicen ese sentimiento, y es lógico. El mutuo acuerdo siempre se recomendará por parte de un abogado, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Si al final nos ponemos en manos de un juez, posiblemente la decisión no nos guste a ninguno. Y si le gusta mucho a uno, el otro, en cuanto pueda, intentará revocar esa decisión o que cambien las medidas. Esto hablaremos más adelante sobre la modificación de medidas. Entonces, vamos a intentar llegar a un acuerdo no en el que salga yo beneficiada o mi pareja o mi expareja, sino en el que salgan beneficiados nuestros hijos. Cuando hay aspectos conflictivos y que no seamos capaces como pareja abordar, no nos ensarcemos en una lucha que no va a tener un fin. Dejémoslo en manos de los abogados, transmitamos a los abogados de cada parte las cuestiones en las que no somos capaces de llegar a un acuerdo, y que los abogados hagan de mediadores, que al final también es una función nuestra. Intentemos agilizar el trámite por una cuestión, no estemos enconados en peccata minuta, en cosas que no son realmente importantes, como es que yo me estoy acordando de un caso en el que al final se discutía por el álbum de las fotos de la boda. De verdad que te estás separando y quieres tener el álbum de... A ver, bien, que pues vamos a repartirnos las fotos. O sea, yo creo que al final esos pequeños detalles y discusiones lo que hacen, se producen por parte de aquella parte que no quiere romper el vínculo. Entonces lo quiere alargar. Y cuando alargas una situación dolorosa, el dolor cada vez es mayor y además la solución va a ser peor. Esto es así.
Luego, no nos comparemos con otros, porque se tiene también mucho, pues cuando fulanita se separó, que no, que es que si no debemos compararnos ya per se con nadie, no comparemos divorcios, porque ni las personas son las mismas, ni las circunstancias son las mismas, ni nada es igual, entonces no vale de nada compararnos con los demás, ni para mejor ni para peor. Evidentemente, si el tema es de patrimonio y sistema económicos, deleguemos en abogados. Hay una clase es muy importante. Esto es como los abogados, es como los médicos, no todos sabemos de todo. Hay abogados especialistas en el ámbito en derecho de familia, pues por favor, deleguemos en abogados de derecho de familia. No es por denostar a otros compañeros de otras especialidades, pero cada uno sabe y es especialista en lo suyo. Y muy importante, la clave de una buena ruptura, un buen divorcio, una buena separación es un buen convenio regulador. O sea, un buen convenio regulador que perdure en el tiempo y que merma el conflicto futuro, tanto presente como futuro. En este convenio regulador es donde las partes van a fijar las reglas de juego a partir de ese momento. Cuanto mejor sea ese convenio, cuanto más dentro de no encorsetarlo hasta límites extremos, porque entonces no nos permite margen de actuación, pero es intentar dejar todo bien atado, porque esto evitará conflictos. También es verdad que yo siempre digo que dentro de que tengamos que tener un convenio regulador, igual a futuro es posible no llevar al extremo la aplicación del convenio y ser un poco más permisivos, sobre todo en el tema de las relaciones paterno-filiales. ¿Vale? El convenio tiene que ser las reglas del juego por si no hay otras posibilidades de llegar a un acuerdo. Esto es más o menos lo que viene a decir la Asociación Española de Abogados de Familia. Pues es genial. Sí. Hombre, imagino que desde tu experiencia profesional, tanto en la asociación como en la propia oficina de atención a la víctima, como trabajadora social, me imagino que esto será principalmente donde fallan todas las personas que llegan a... Efectivamente, en el INLA lo primero que vi, lo primero que aprendimos, mi compañero Manuel y yo, fue que lo que habían solicitado 1 año y medio antes, que es lo que dura todo el proceso hasta que llegan a nosotros, ya no les parecía tan importante. O sea, cuando has dicho lo de que bajo tu experiencia solían ser 2 años, doy fe de que, claro, al principio estamos muy dolidos y actuamos desde el rencor y es comprensible, pero que claro, que luego pues que seamos capaces de ver un poquito más allá, sobre todo por eso, pues por el bienestar de los menores. Que lo que en un principio nos puede parecer ideal, igual luego ya no lo es tanto. Seguramente, el tiempo pone todo en su sitio. Eso es. Una cuestión, Cristina, ¿qué crees que no debemos hacer ante un divorcio y qué podemos hacer para minimizar los efectos del divorcio en los menores? Pues a ver, un poco siguiendo la misma línea de lo que estabas comentando, una de las cosas que nunca se debe hacer, en ningún caso, es olvidar el hecho de que aunque nos hayamos separado, tenemos un proyecto en común, que son nuestros hijos. O sea, es que eso va a ser así, siempre. O sea, podemos haber dejado todo de lado, excepto eso. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si nos olvidamos de esta premisa y empezamos a ir por libre, las consecuencias para los hijos van a ser terribles. Uno de los mayores problemas que surgen en las separaciones es la diferencia de límites que se ponen en cada casa, ¿vale? O sea, y eso, que el entorno para los hijos no sea coherente, que no estén los mismos criterios a la hora de educar, va a hacer que los menores, vamos, o sea, tengan unos efectos negativos en ellos brutales. Puede parecer que van a ser los hijos los que pueden empezar a manipular para obtener beneficios, en el caso de los más mayores, o a no querer ir a una casa, o no querer ir a la otra, o no querer estar con uno de los progenitores, en el caso de los más pequeños. Nunca debemos ofrecerles 2 ambientes. Ese es uno de los errores que más cometen los padres. Porque, como digo, pueden aparecer comportamientos que generen en los niños ansiedad, depresión, estrés e incluso trastornos de la personalidad que se forjan a través de intentar manipular el contexto en el que viven. Otra de las cosas que sí que se debería de hacer y creo que no se hace es validar, ¿vale? No se tienen que sentir de ninguna manera porque nosotros lo digamos y pensemos que deba ser así. Hay que escuchar y juzgar y se pueden sentir enfadados y asustados y tristes y, por supuesto, aparte de escuchar, pues abordar esos sentimientos de la manera que consideremos pertinente. Si no podemos nosotros, pues con la ayuda de un profesional. Repito, no hablar mal de la otra parte. Eso que tú has dicho tan importante,
es que se hace tanto. Y ojo, lo que decíamos, no solo el padre o la madre, las familias. Si nos hemos separado de nuestra pareja y nuestros hijos van a pasar tiempo con las familias, se les va a dejar muy claro que no vamos a permitir que se hable mal del otro. Y otras de las cuestiones que como profesionales del ámbito infanto-juvenil vemos, uno de los fallos más grandes, abandonar o descuidar a los hijos. Es cierto, o sea, estamos hablando como el principio de esa separación en el que parece que los dos lo quieren y no, y yo más tiempo, pero ¿qué pasa cuando ha pasado un tiempo? Una de las dos partes incluso tiene otra pareja. Hay muchas ocasiones en las que la sensación de abandono que tiene el menor es real, ya que uno de los progenitores le abandona literal o metafóricamente, pero ellos lo sienten así. Entonces, esas son como las cuestiones así en las que más fallamos como matrimonio. Una cuestión, Cristina, porque nos ha llegado esta pregunta a través de esta semana, mientras preparábamos esta charla. ¿Cómo podemos saber si mi hijo o nuestros hijos necesitan atención psicológica en el proceso de divorcio o incluso antes? Bueno, pues obviamente la mayoría de las familias que vienen a SAPME infanto-juvenil vienen con esta pregunta porque, bueno, pues aparte de un poquito las indicaciones que hemos visto dependiendo de la edad, pues bueno, luego nadie conoce mejor a sus hijos que sus padres y pueden ellos, pues oye, pues ver que pueda estar fallando algo. La respuesta más rápida, por decirlo de alguna manera, pues si su conducta cambia peor. En ese caso, la ayuda de un profesional de la psicología le va a ser muy útil. Si están más irascibles, irritables, pero muy importante, si no hablan del tema. Hay veces que nos encontramos con hijos e hijas que no preguntan, que parece que es que no les ha afectado en absoluto, que vienen sus padres y dicen, no, si lo lleva genial. Ojo, cuidado, porque puede ser que estén trabajando, o sea, ejerciendo un rol protector hacia el padre o hacia la madre y eso hay que trabajarlos con ellos. Porque, a ver, es normal que cuando un hijo ve a su padre o a su madre excesivamente triste, también digan, pues no le quiero echar ese peso encima, yo me retiro, me autogestiono, pero no, pues si ellos van a querer hacer eso, vamos a darle un profesional con el que pueda compartir todas esas dudas. Probablemente haya cosas que les dé hasta miedo de preguntar. O sea, por ejemplo, os estáis separando por una infidelidad. Hay muy pocos hijos que tengan valor de hacer esa pregunta a sus padres, pero a lo mejor pueden trabajarlo con nuestros psicólogos. Y cuando una de las partes, pues lo que decimos, muchos padres se divorcian y con independencia de la edad suelen tener expectativas pues, poco realistas y que van a volver. Lo más lógico es que mantengan esa esperanza de que sus padres se reconcilien. En esa cuestión, en ese momento también, la terapia psicológica les va a ayudar a trabajar esa inseguridad, esos problemas de autoestima que pueden generar el creer, a ver, es un pensamiento que se repite, pero es cierto. Ni que es lícito. Sí, si mis padres me quisieran no se divorciarían. Entonces, ese pensamiento hay que trabajarlo. Si el matrimonio, si los cónyuges no se ven capaces, pues con ayuda de. Y así realmente, pues cuando vean que sus hijos pues, tienen conductas regresivas, que pues otra vez trastornos del sueño, rechazo a la escuela, problemas de alimentación y todas esas cuestiones nos están dando muchísimas pistas. Claro, a mí con esto, cuando vienen, les explicamos, una de las partes generalmente es la que viene. Todo esto estamos generalizando, por favor, que también vienen padres separados, los dos de la mano con los menores, pero generalmente viene uno. Entonces nos dicen, sí, yo veo todo esto que tú me estás contando en mis hijos, pero tengo un problema. Su padre o su madre no lo ve, me dice que son cosas mías y, claro, es cuando le tenemos que explicar que hay un papelito que se llama consentimiento informado y que si los dos padres no están de acuerdo no pueden. Yo quería que nos explicases a todos bien, por favor, Patricia, qué puedo hacer si mi expareja se opone a la atención psicológica. ¿Cómo, pues se puede tomar la decisión sola?
A ver, lo primero que tenemos que distinguir cuando se produce una ruptura matrimonial es entre dos conceptos muy importantes. Por un lado está la guardia y custodia de los menores y por otro está la patria potestad. A ver, la patria potestad es de ambos progenitores y no se pierde salvo contadas excepciones, ¿vale? Que eso habría que ser otro objeto de otro tema. La guardia y custodia, hasta ahora hemos estado habituados a la guardia y custodia en exclusiva de uno de los progenitores. Cada vez es más habitual la guardia y custodia compartida y además por ley es la regla, salvo que concurran circunstancias que no lo aconsejen en interés del menor. Entonces, la guardia y custodia estará en manos de uno de los progenitores o en manos de ambos. Se trata del día a día del menor, de las cuestiones habituales de crianza, de alimentación, de educación, actividades extraescolares, excursiones, o sea, el día a día de nuestros hijos. Y la patria potestad es ese plus de guardia, de protección de nuestros hijos, que lo tenemos y lo mantendremos siempre los dos progenitores, salvo contadas excepciones, como, por un ejemplo, en caso de que uno de los progenitores, normalmente en este caso es el hombre, lógicamente no porque sea así, sino porque lo establece la ley, no se me malinterprete, en caso de que el progenitor haya sido condenado por un delito de violencia de género. Esa es una de las causas por las que se puede perder la patria potestad. ¿Qué ocurre? Claro, cuando hablamos de la atención psicológica del menor, estamos hablando de una decisión que no es una decisión urgente. Por ejemplo, si mi hijo se cae en el colegio y se rompe jugando al fútbol, se rompe la tibia y el peroné, hay que llevarlo a urgencias, intervención quirúrgica inmediata. Evidentemente no vamos a estar intentando que el otro progenitor nos dé el consentimiento. Aquí se consiente en que se intervenga el hijo porque es una situación urgente, ¿vale? Ahí no hay más. En el tema de una cuestión psicológica, claro, si hay una urgencia psicológica tampoco es necesario, si hay que hacer un ingreso o cualquier otra atención urgente de carácter psicológico y psiquiátrico, se da por buena la decisión del progenitor custodio, por el que en ese momento esté el menor. Cuando se trata de un tratamiento psicológico, como sería en este caso, de una intervención terapéutica, en este caso sí que se requiere consentimiento del otro progenitor, porque excede del ámbito de la guardia y custodia, entra dentro de la esfera de la patria potestad. La patria potestad implica la educación de los hijos, las intervenciones médicas que requieran un tratamiento a largo plazo, cuestiones mucho más trascendentales que el mero se va de excursión pasado mañana, que le autorizo o no lo autorizo. Pues hombre, son cuestiones que se llaman en derecho de doméstica administración, ¿no? Pues claro que las vamos a autorizar. Hombre, también te puede... Mira, a propósito de esto, y perdona que interrumpa, con el tema de la COVID, con la vacunación o no de los menores, ha sido un tema que ha creado unos conflictos en las parejas que de verdad, pero bueno, claro, ahí al final decías, es que él no quiere o ella no quiere, yo sí que quiero. Bueno, pues al final, si no contamos con el consentimiento del otro progenitor, tendremos que acudir a un juzgado. No nos quedará más remedio. La persona que considere que su hijo necesita intervención psicológica o atención psicológica y el progenitor no le dé la autorización, tendrá que solicitar la autorización judicial. Se abrirá un pequeño procedimiento, una pieza dentro de lo que es el procedimiento que ya haya terminado o que no, porque podemos estar en medio del procedimiento de divorcio o haber finalizado, y dentro de ese procedimiento se abrirá un procedimiento más pequeñito para decidir esta cuestión. Sí que es importante tener en cuenta en este punto que el pasado mes de septiembre se llevó a cabo una reforma del Código Civil en el que ha tenido mucha importancia porque se desapareció la figura jurídica de la incapacitación judicial y se reguló como medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Pero dentro de esa reforma del Código Civil que entró en vigor en septiembre del año pasado, hubo una modificación también en este punto, en la atención psicológica a los menores, y es cuando la madre sea víctima de violencia de género y exista una condena. En ese caso no se requiere consentimiento del otro progenitor. Y si no existe una condena como víctima de violencia de género de la madre, pero está dentro de un dispositivo, pongo por ejemplo el Instituto Aragonés de la Mujer, un dispositivo de atención a víctimas o mujeres supuestamente víctimas, está dentro de un dispositivo y está recibiendo atención psicológica, con un informe del servicio que le está atendiendo, que requiera o que ponga de manifiesto la necesidad de que los menores también reciban atención psicológica, bastaría. Ahí no hace falta ni consentimiento del otro progenitor ni autorización judicial, ¿vale? Esa sería la situación. Pero vamos, quiero pensar que con el tiempo, ya sé que no es así,
ya lo sé, no somos conscientes, tú desde el punto de vista social y como parte del Departamento de Infanto Juvenil, yo como jurista, que con el tiempo los padres no creo que uno quiera llevar a su hijo al psicólogo por vicio. Entonces, intentaremos, y a partir del psicólogo no hace falta tener un problema grave de fondo. Puede ser simplemente aprender a gestionar sentimientos y situaciones como puede ser una separación o un divorcio, sin más. Una cuestión, Cristina, que se nos plantea, que a veces me habéis planteado, claro, ¿qué hacemos si mi hijo me amenaza con irse a vivir con el otro progenitor? ¿Qué puedo hacer? Porque esto también es un arma arrojadiza que utilizan los hijos. Sí, sobre todo en edades, como hemos visto antes, cuando empiezan a ser conscientes de que ellos pueden sacar algo beneficioso y sobre todo pues en esas casas donde no hay comunicación entre los progenitores y cada uno va por libre, como hablábamos antes, ¿vale? Se pueden dar diferentes casos, ¿eh? No se quiere decir que todos, cuando ellos digan que me voy con mi padre, que me voy con mi madre, estén utilizándolo. Esto también puede ser que se encuentren mucho más cómodos en uno de los dos domicilios y lo que tendremos que ver será qué es lo que le está provocando esas ganas de irse en primer lugar. Generalmente cuando los niños ya nos hacen esa propuesta, ya tienen una edad por la que podemos hablar con ellos y la comunicación va a ser muy fluida y entonces podremos ver qué necesidades nos están cubriendo, pues como decíamos, o si realmente es que en una de las casas existe ausencia de límites, tal como decíamos. Un ejemplo que todos conocemos: mi madre me deja salir por ahí hasta las 2 de la mañana y tú a las 12 me haces estar en casa. Me quiero ir con mi madre. Mi padre me hace comer verdura y pescado y mi madre me da pizza los fines de semana. Me quiero ir con mi madre. Eso es un poco las normas que hablábamos antes y esta sería una de las consecuencias. También es importante que no nos dejemos manipular poniéndonos a la altura. O sea, para ello, de nuevo, hablar con nuestras parejas, decirle que reforzar que somos un equipo, ver qué es ese castigo o ese reforzador independiente que está dando uno de los dos y que pueda estar llevando a esto. Otro aspecto también muy importante que nuestros psicólogos hablan con las familias: normalizar. Nada es tan tremendo. O sea, los adolescentes se caracterizan por hacer cosas propias de adolescentes y muchas veces no es tan importante lo que dicen, sino para qué lo dicen. Generalmente, insisto, actúan desde un punto de vista egoísta para su propio beneficio, pues con los ejemplos que te he podido poner antes. Todo esto, por supuesto, Patricia, hablando siempre de separaciones donde no hay ningún otro atenuante, ¿vale? Como tú comentabas antes, pues si hay violencia de género y la persona está, o sea, algún menor lo está viviendo, es obvio que quiera al final se sienta más seguro en un domicilio que en otro. O incluso pues que una de las partes tenga una nueva pareja y no se lleven bien. Pues también puede ser uno de los motivos, no todo es pues porque eso me deja estar más rato en la calle. Y con referencia a lo que hablabas antes, como sí que es cierto que nosotros, muchas de las personas que al final, bueno, como sabrás, en ASAPME tenemos un programa que se llama AIRE, que afortunadamente da terapia psicológica de forma subvencionada a familias con recursos económicos escasos o que están pasando por una mala época socioeconómica. Si lo que hablábamos antes de que una de las dos partes no quiere firmar, esto lo cubriría también un abogado de oficio. Esas familias pueden ir, esa madre, ese padre pueden ir a solicitar al juez atención psicológica para sus hijos de forma gratuita. Si cumple las condiciones requeridas para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita, por supuesto, puede solicitarlo, la asistencia jurídica gratuita y la designación de un abogado del turno de oficio sin ningún problema, siempre y cuando cumpla los requisitos. Esa cuestión es bastante importante porque muchas personas les echa ese aspecto para atrás, aparte de lo que cuesta en tiempo la inversión. Como digo, muchas de los pacientes que tenemos en el programa AIRE pues, tienen una situación económica para poder abordar según qué gastos. Quiero pensar que si son personas que son beneficiarias del programa AIRE, que lo conozco como parte del equipo de ASAPME, y son beneficiarios de este programa, también serán beneficiarios de la justicia gratuita.
Sí, sí, desde luego, sí. Vale, pues perfecto, por eso quería también aclararlo, porque seguro que eso anima a que, tal como decías, muchos progenitores den ese paso porque les están privando de algo muy necesario. Y con referencia, volviendo de nuevo, claro, nosotros les explicamos a los padres que cuando les amenazan con irse a vivir con uno de los dos, o no verles más, o pues con mi padre, con mi madre estoy mejor, bueno, pues les intentamos calmar, pues que hablen y demás. Pero cuando no hay tutía, ¿con qué armas legales podemos contar? Si es que se pueden, cuando se da esta circunstancia. A ver, hay que dejar muy claro que cuando se dicta una sentencia de divorcio o se adopta, bueno, si hay menores siempre va a ser una sentencia, no podemos ir al divorcio notarial. El convenio regulador regulará las cuestiones de guarda, custodia, régimen de visitas, periodos vacacionales. Entonces, puede que la guarda y custodia haya sido atribuida en exclusiva a uno de los progenitores o puede que sea compartida y sin embargo el menor diga que quiere que sea exclusiva de uno de los progenitores. Aquí lo primero, deberían sentarse las dos partes a hablar, los padres del menor en cuestión y ver si se trata de un capricho, si existe un problema de fondo, evidentemente, o si no es un capricho y es realmente una necesidad. A veces parece que si no vive con nosotros, bueno, pues lamentablemente también son personas y tienen que tomar decisiones. Entonces, sí, la decisión, los progenitores entienden que es coherente. Claro, parece que lo que estoy diciendo se mueva dentro de un mundo ideal, ¿no? De que todo es maravilloso, no hablamos mucho, nos comunicamos. Ya lo sé, no es así la realidad, lamentablemente, en la mayoría de los casos. Pero bueno, si es posible que los progenitores digan, hay este problema, o bien ellos, o bien a través de sus abogados, utilicemos a los abogados, que no estamos solo, que después del divorcio hay vida. Y también surgen cuestiones relacionadas con el divorcio y con las cuestiones que se han tratado en el divorcio. Entonces, si se puede llegar a un acuerdo, ¿qué podemos hacer? Plantear una modificación de medidas, porque las medidas que en su día dictó la sentencia no son inamovibles. Eso puede cambiar. El tiempo pasa, las personas evolucionan y las medidas tienen que cambiar. Igual que una pensión de alimentos se extingue a una determinada edad o por unas determinadas circunstancias, el régimen de visitas y el régimen de custodia también puede cambiar. Entonces, si estamos de acuerdo, podremos presentar una modificación de medidas de mutuo acuerdo, conjuntamente los dos progenitores. Si no estamos de acuerdo, aquel progenitor que pretende una modificación de medidas es lo mismo que el divorcio, o de mutuo acuerdo o contencioso. Tendrá que plantear una modificación de medidas contenciosa, es decir, plantear ante el juez. ¿Qué pasa? Para plantear una modificación de medidas, si es de mutuo acuerdo, no es necesario mayor argumento que el que las partes están decididas a cambiarla que en su día establecieron. Pero para una modificación de medidas contenciosas sí que tiene que haber un cambio de circunstancias, porque si no ha habido ningún cambio, no puedes decir que lo que dijiste hace un año o hace dos ya no me gusta, ¿no? Si no te gusta, te aguantas. Esto es así, porque entonces si no, ya claro, estaríamos todos los días o hay gente con una excesiva litigiosidad que le encanta estar en el juzgado. Entonces, hay gente también así, que le gusta la guerra por la guerra, o personas así. Entonces, si ha habido cambio de circunstancias, pues porque el hijo tiene más años y ya tiene más capacidad de decidir, porque uno de los progenitores ha cambiado de ciudad de residencia, por ejemplo, y el hijo no quiere estar yendo y viniendo, no en etapa escolar, pero sí en verano o en etapa... En ese caso, si ha habido un cambio de circunstancias que motivaron las decisiones adoptadas en su día, se podrá plantear una modificación de esas medidas. Entonces, ese sería el cauce para poder hacer la modificación. No sé si tienes alguna cuestión. De hecho, pues hablando de, como decíamos antes, del INLA y de esos cambios y de, bueno, que el tiempo todo lo pone en su lugar, hacerle ver a un padre o a una madre que sus hijos no quieren o que prefieren vivir con los otros es duro, pero a veces es muy efectivo pues para la salud mental de todos los integrantes de la familia y para el bienestar. Como decíamos, que al principio es muy bonito, empezamos siempre hablando de lo primero el bienestar de nuestros hijos, pero siempre acabamos encontrando alguna cuestión que a los padres se les hace imposible. Pero bueno. Bueno, no deja de ser la vida misma, estés o no casado, entonces o haya habido una ruptura. Bueno, a mí sí que me gustaría finalizar, antes de dar la palabra a la gerente de ASACNE, Ana López, para que concluya con este ciclo que nos ha permitido la Fundación Ibercaja pues, llevar a cabo durante estas semanas, decir 4 frases, o sea, hablo como abogada, hablo como persona relacionada con la salud mental y hablo también como madre, o sea, dicho sea de paso. Los menores no son moneda de cambio ni son arma arrojadiza para utilizar en un proceso de divorcio.
Vuelvo a decir, no confundamos ceder con perder. A veces hay que hacer cesiones y esto es así. Los acuerdos no son estupendos para las dos partes. Las dos partes han hecho concesiones y cesiones. El hecho de cómo gestionemos el proceso de ruptura de la pareja, que no de la familia, por favor, esto grabémoslo en la cabeza a los padres, porque somos los primeros que nos olvidamos de esto. Cómo gestionemos el proceso de ruptura de la pareja va a redundar en el presente y en el futuro de nuestros hijos. Y centrémonos en que esto no es una guerra, solo hay una única batalla que librar, y es que el interés y el bienestar de nuestros hijos está por encima de todo. Muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad, gracias por haber podido compartir contigo, Cristina, este rato, que me ha encantado. Muchas gracias a ti, no solo por esta charla, sino por todas estas dudas que nos van surgiendo y que puedes ir resolviendo a las familias que llegan a nuestra asociación en momentos, pues que bueno, como hemos dicho, no son nada agradables. Así que gracias. Y nada, gracias a todos y cedo la palabra a Ana López Trenco. Bueno, pues hemos llegado al fin de nuestro ciclo Salud Mental Infantojuvenil de ASAPME. Hoy tenemos que decir adiós. Y lo hemos hecho junto a mis compañeras Patricia Hernández y Cristina Sáchez, que nos han hablado sobre un tema tan importante como es la prevención de situaciones traumáticas para los menores después de una separación. Ambas nos han dejado muy claro que ante una separación finaliza una relación de pareja, pero no se me olvidará nunca, Patricia, sigue existiendo una familia. Gracias a las dos por darnos pautas para tener en cuenta por quienes siguen siendo parejas y van a dejar de serlo para proteger a quienes más queremos, a nuestros hijos. Y gracias sobre todo a Fundación Ibercaja. Sois unos extraordinarios compañeros de viaje, tanto organizando como llevando a cabo este ciclo de salud mental infantojuvenil que ha transcurrido a lo largo de 9 meses. Quiero en primer lugar agradecer a vuestro director general, a José Luis Rodrigo Escriche y también, como no, a todo su equipo encabezado por Inés González y Miriam Cuartero. Sin vosotras y vosotros no hubiera sido posible. Y tengo que decir que siempre es un verdadero placer para trabajar con la Fundación, porque desde ambas entidades queremos apostar por la mejora de la salud mental de la población. Y también tengo que decir que siempre que llevamos a actividades y acciones conjuntas es garantía de éxito. Y ello lo demuestra el hecho de que estas conferencias y tertulias, que os recuerdo que siguen alojadas en los canales de YouTube de la Fundación y de ASAPME, han contado ya con más de 6.300 visualizaciones en ambos canales de YouTube. Y que las 3 charlas que hemos llevado a cabo de forma presencial en el magnífico Patio de la Infanta han accedido a ellas más de 600 personas en formato presencial. Todo ello pone de manifiesto que esta idea que surgió hace ya más de un año desde el Departamento de Atención Infantojuvenil de ASAPME fue acertado, tanto que era necesario un ciclo como este, como la importancia que tiene escuchar a la población y a la sociedad preguntándoles qué es lo que necesitan y entonces hablar sobre ello. De esta manera, os recuerdo que en algunas ocasiones lo hemos comentado, que elaboramos una encuesta que fue contestada por más de 500 personas y que fuisteis las que elegisteis los temas. Yo quiero en esta despedida hacer un breve reconocimiento hacia todas las personas que nos han aportado sus valiosos conocimientos a lo largo del ciclo, como han sido Patri, psicóloga, que nos habló de educar, sobre Silvia Barrera y nuestra psicóloga Lidia Torrecilla, que nos hablaron de la adicción a las pantallas, y la psicóloga de ASAPME y la psiquiatra gallega Anabel González, que nos hablaron sobre los problemas emocionales en la infancia. Hemos hablado también sobre violencia de género con Marina Marroquí y con Oneida Zón,
también psicóloga de nuestro equipo de atención infanto-juvenil. Como no, todos recordaréis la sesión presencial que tuvimos en Ibercaja con el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, que nos habló de la educación como un arma poderosa contra la falta de humanidad que a veces nos invade. Hemos hablado de temas tan polémicos como el abuso sexual en la infancia con una verdadera experta como es Vicky Bernadette y con nuestra psicóloga Pilar Cutando. Y también hemos contado con Francisco Rollo y Silvia Per, orientador educativo y psicóloga de ASAPME, que nos han hablado de las dificultades de aprendizaje y de las altas capacidades, un tema que también a veces da situaciones de difícil abordaje tanto para las familias como en el ámbito educativo. Quiero felicitar también y dar las gracias a Manuel Martínez, nuestro psicólogo que nos habló sobre conductas disruptivas. Y como no, nuestra penúltima charla que abordó el tema tan importante del acoso escolar y en el que Alejandra Cortés, Manuel Martínez, Juan Antonio Planas e Isabel Tolosana pusieron un punto de vista diferencial para hablar de un tema tan importante como el acoso escolar y cuya guinda estuvo rematada por la brillante intervención de nuestra ministra de Educación y FP, Pilar Alegría. No puedo sino daros las gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible, pero sobre todo al público que estáis ahí detrás de la cámara y que no solamente es de nuestro territorio aragonés, sino que estáis atendiendo personas de toda España y también de países iberoamericanos a quienes os trasladamos un fuerte abrazo. Quiero recordaros que podéis volver a ver las charlas en los canales de YouTube de ambas entidades y que cualquier duda, cualquier consulta, necesidad de apoyo que podáis tener, os lo vamos a ofrecer desde nuestro equipo psicoterapéutico de ASAPME y desde el equipo de trabajo social de la entidad. Muchas gracias y feliz tarde a todas las personas que nos estáis viendo.